La noche caía como un manto de hierro sobre la frontera del mundo conocido. Las murallas, levantadas con manos endurecidas y piedras arrancadas a las montañas, se extendían como una columna vertebral que separaba la civilización del caos. Sobre ellas, los soldados encaraban con el invierno, una fuerza tan brutal como cualquier ejército invasor. No tenían calefacción, no tenían medicina moderna, no tenían técnicas científicas para conservar calor. Tenían apenas sus cuerpos exhaustos, su convicción y una red de costumbres ancestrales que habían sobrevivido a generaciones de hombres que lucharon, resistieron y murieron en el mismo lugar. En esas noches bajo cero, cuando el viento aullaba como un animal hambriento y la nieve se acumulaba como si quisiera enterrar al mundo, la resistencia comenzaba mucho antes del frío. Empezaba con la preparación del cuerpo y el espíritu, con rituales prácticos que los soldados heredaban de los veteranos y que nunca estaban escritos. Eran enseñanzas transmitidas en susurros durante las guardias tempranas, cuando aún había luz suficiente para fijar en la memoria lo que en la noche sería vital para sobrevivir. Los soldados llevaban capas de lana gruesa, curtidas con grasa animal para hacerlas resistentes al viento. Las prendas interiores eran ásperas, tejidas con fibras imperfectas, pero atrapaban aire caliente entre sus hilos. Encima, vestían pieles, de oveja, de ciervo o incluso de animales salvajes cazados durante las campañas. La piel conservaba el calor como nada más podía hacerlo en ese tiempo. Cada soldado sabía que una buena piel podía significar la diferencia entre despertar con los dedos flexibles o amanecer con la carne endurecida por el inicio de la congelación. Pero las capas, por sí solas, no bastaban. El frío atravesaba todo. Se filtraba por las costuras, se colaba por las botas, reptaba por el cuello, trepaba por las mangas. No había metal, ni cuero, ni tela que pudiera detener al invierno de verdad. La respiración misma era un enemigo que, al humedecer la tela alrededor de la cara, se congelaba formando placas de hielo que podían romper la piel o dificultar el movimiento de la mandíbula. Por eso muchos soldados se ataban paños secos alrededor de la boca, no para calentarse, sino para evitar que el hielo se formara directamente sobre su piel. Cuando la noche empezaba, el cambio de guardia era un ritual peligroso. Salir de los barracones, que apenas estaban levemente templados por fuegos pequeños, era como sumergirse en un río helado. El aire quemaba los pulmones, el vapor de la boca se congelaba en minutos, y el silencio absoluto era roto solo por el crujir de los tablones de la muralla bajo el peso de los pasos. Cada nuevo grupo de soldados tenía que revisar que los parapetos estuvieran despejados de nieve, que las antorchas no se hubieran apagado del todo, y que los puntos de vigilancia no estuvieran cubiertos por placas resbaladizas. La nieve acumulada podía ocultar fisuras, agujeros o zonas debilitadas por el peso, y una caída, incluso desde una altura moderada, era sentencia casi segura de muerte en una noche así. Para no congelarse, los soldados no podían permanecer inmóviles demasiado tiempo. La guardia nunca era un acto pasivo. Tenían que moverse, caminar en círculos, darse golpes suaves en el pecho, en los brazos y en las piernas para estimular la circulación. Algunos veteranos enseñaban trucos simples pero eficaces: mover los dedos dentro de los guantes como si manipularan cuentas invisibles, doblar las rodillas una y otra vez, encoger los hombros hasta tocarlos con la barbilla. Cualquier movimiento, por insignificante que fuera, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El calor venía también del interior, de la comida. Antes de subir a la muralla, los soldados ingerían alimentos grasos, pesados, que el cuerpo tardaba en digerir. La grasa animal era la más valiosa en invierno. Un trozo de tocino, una sopa gruesa, un caldo con huesos hervidos por horas. Todo eso se transformaba en energía que mantenía vivo el calor corporal. Bebían también infusiones calientes, no porque supieran algo sobre hidratación o termorregulación, sino porque el agua fría, en esas circunstancias, podía enfriar el cuerpo desde dentro. El vino caliente, mezclado con especias, era un lujo, pero en algunas guarniciones se permitía en las noches más severas para combatir el frío y el miedo. El miedo, sí, porque no era solo el clima lo que los amenazaba. En la oscuridad, entre las ráfagas de viento, podían escucharse sonidos que no siempre eran del clima. Podían ser lobos o bandidos o enemigos que aprovechaban la tormenta como cobertura. En esas condiciones,
Incluso un solo atacante podía causar estragos entre los guardias, cuyas manos estaban entumecidas y cuyas armas se volvían difíciles de manejar con los dedos rígidos y torpes. Por eso las antorchas eran vitales. No ofrecían mucho calor, pero sí luz, y la luz significaba seguridad. Evitaba que los soldados se durmieran, impedía que el enemigo se acercara sin ser visto, y permitía que los vigías mantuvieran la mente ocupada. Las sombras que proyectaba el fuego bailaban sobre las murallas, creando ilusiones de movimiento que obligaban a los guardias a mantenerse alerta. Más de un soldado había sobrevivido gracias a un reflejo rápido provocado por una sombra inquietante, que resultó ser un verdadero atacante, y más de uno había muerto, por supuesto, al confundir un fragmento de tela ondeante con un enemigo. Pero la parte más dura siempre llegaba entre la medianoche y el amanecer, cuando el frío alcanzaba su punto máximo. Era entonces cuando el cuerpo empezaba a rendirse, los músculos se volvían lentos, los dedos perdían sensibilidad y la mente comenzaba a nublarse. Los soldados se daban empujones entre sí, se hablaban, se insultaban incluso, con tal de mantenerse despiertos. Dormirse en una noche bajo cero era una sentencia segura. Muchos nunca despertaron, encontrados por la mañana en posiciones de descanso, con el cuerpo rígido y el rostro plácido, como si hubieran dejado de luchar conscientemente, entregándose al frío que los envolvía como un abrazo definitivo. Sin embargo, había técnicas rudimentarias que, sin tecnología, mantenían a los soldados con vida. Una de ellas consistía en encender pequeños braseros en puntos específicos de la muralla. No eran lo suficientemente fuertes para calentar un área grande, pero permitían que cada soldado, en turnos breves, acercara las manos o el rostro para recuperar movilidad. Había que hacerlo con cuidado. Acercarse demasiado significaba sudar, y el sudor era mortal. La humedad atrapada en la ropa se congelaba en minutos y podía causar hipotermia acelerada. Los veteranos lo sabían, y prohibían a los jóvenes acercarse demasiado al fuego. «Calienta tus huesos, no tu piel», repetían. Otra técnica consistía en compartir el calor. Dos soldados, de pie, espalda contra espalda, podían conservar mejor la temperatura corporal que uno solo expuesto al viento. A veces formaban pequeños grupos compactos en los puntos donde el frío era más severo, protegiéndose unos a otros. En muchas guarniciones ese gesto simple se convirtió en un símbolo de camaradería. Un soldado que no ofrecía su espalda para compartir calor era considerado un traidor silencioso. También existían prácticas que hoy parecerían extremas, pero que en aquel tiempo eran simples medidas de supervivencia. Algunos soldados usaban su propia orina caliente para entibiar trapos que luego colocaban en zonas críticas del cuerpo, como las axilas o cuello. Otros, en casos desesperados, dormían junto a animales pequeños, perros, cabras jóvenes o incluso ovejas cuya respiración ofrecía un calor invaluable en las madrugadas más mortales. Era una práctica común en las regiones montañosas, donde el frío podía congelar el agua dentro de los odres y convertir las armas metálicas en bloques frágiles que se astillaban al primer golpe. No había medicina moderna que los ayudara. Si un soldado sufría congelación severa en los dedos, la única solución era frotarlos con nieve, una técnica que funcionaba más por la fricción que por la temperatura. El calor directo podía destruir la piel. Si los pies se congelaban, los compañeros le daban golpes suaves con las palmas para estimular la circulación. Si la carne comenzaba a ennegrecer, significaba que estaba muerta. En esos casos, la amputación improvisada era la única esperanza de evitar la gangrena, y se hacía con cuchillos calentados al fuego, sin anestesia, sin conocimiento médico y con un dolor tan brutal que muchos quedaban marcados de por vida. Algunos no sobrevivían a la operación. Pero a pesar de todo, los soldados resistían. La muralla era más que piedra, era un símbolo, era la línea que no podía caer. Y ellos eran su último bastión. En esas noches interminables, cuando la luna se escondía detrás de nubes de nieve y el tiempo parecía haberse detenido, cada hombre encontraba dentro de sí una razón para no dejarse vencer. Algunos pensaban en sus familias, otros en la gloria,
otros en la simple obligación de permanecer de pie. El amanecer era un milagro silencioso. La primera luz transformaba la muralla helada en un océano de cristales rosados y dorados. El frío seguía ahí, pero con la llegada del sol, incluso el más tenue, una chispa de vida regresaba al cuerpo. Los soldados descendían lentamente, tambaleantes, algunos temblando, otros riendo con la euforia de haber sobrevivido. En los barracones los esperaban bebidas calientes, mantas ásperas, y la cercanía de otros hombres que habían compartido la misma batalla invisible. El simple contacto humano, los hombros que se rozaban, los brazos que se apoyaban, el murmullo cálido de voces cansadas, era un bálsamo tan poderoso como cualquier medicina futura. Así, noche tras noche, año tras año, generación tras generación, los soldados sobrevivían, no gracias a la tecnología ni a la medicina, sino gracias a la experiencia acumulada de quienes habían resistido antes, gracias al compañerismo, al instinto y a la inquebrantable voluntad humana frente a lo implacable. En esos muros de piedra, en esas noches blancas y crueles, la supervivencia era un acto de disciplina y de humanidad. Y aunque las historias de sus batallas contra ejércitos enemigos se contaron durante siglos, las verdaderas batallas, las que se libraban contra el frío, el silencio y la oscuridad, fueron las más duras, las más constantes y las más olvidadas. Con el paso de los días, el invierno no aflojaba, y los relatos de cada guardia nocturna se convertían en un archivo vivo de resistencia. Los nuevos reclutas escuchaban esas historias en los momentos de descanso, entre sorbos de caldo tibio y el crujir del fuego que apenas lograba templar los barracones. Allí aprendían que sobrevivir no era solo cuestión de fuerza física, sino de inteligencia, costumbre y una disciplina implacable. El invierno no perdona errores, repetían los mayores, y los jóvenes asentían, pero solo entendían de verdad esas palabras cuando les tocaba enfrentar la primera noche en la muralla. Con el tiempo, muchos descubrían que el frío no solo afectaba el cuerpo, sino también la mente. La soledad de la guardia nocturna podía ser tan afilada como un filo de acero. El silencio absoluto, interrumpido únicamente por el viento, creaba la sensación de que el mundo se había detenido. Algunos soldados decían escuchar voces en la distancia, como lamentos arrastrados por la ventisca. Otros aseguraban ver figuras entre la nieve, sombras que se movían demasiado rápido para ser humanas. Los veteranos les decían que no temieran, que aquello no eran espíritus, sino engaños del frío, trucos que la mente jugaba cuando la vida pendía de un hilo. Pero no todos lograban ignorarlo. En cada guarnición había historias de guardias que, presas del delirio, abandonaban su puesto para perseguir a esas sombras imaginarias o para buscar un calor inexistente más allá de la muralla. Muchos eran encontrados al amanecer, congelados entre los montículos de nieve, con una expresión de alivio en el rostro, como si hubieran creído que la muerte era una promesa de descanso. Por eso, los superiores insistían en que los guardias nunca debían estar solos. Donde había dos, había vigilancia mutua. Donde había tres, había conversación. Y donde había conversación, había vida. La organización de las guardias también era un arte en sí mismo. Los líderes de la guarnición dedicaban horas a decidir quién subiría y cuándo. No se enviaba a un soldado enfermo, ni a uno exhausto, ni a uno que hubiera perdido a un compañero recientemente. El frío, sabían todos, era amplificador de dolores y tristezas, y cualquier quebranto emocional se convertía en un riesgo de muerte. El equilibrio entre fuerza física y estabilidad mental era indispensable, aunque muchos no lo comprendieran hasta ver a un compañero derrumbarse sin previo aviso. Era costumbre que antes de cada cambio de guardia se celebrara un pequeño rito colectivo. No era religioso ni ritualista, era práctico. Los soldados se reunían alrededor de un brasero central, comprobaban sus botas, revisaban sus capas, ajustaban las cuerdas de las pieles y se ayudaban mutuamente a asegurarse que ninguna parte del cuerpo quedara expuesta. Ni un hilo al aire, decían.
Luego bebían un sorbo de caldo caliente, se palmoteaban el hombro y salían en fila hacia la muralla. Ese ritual, repetido cientos de veces, daba un sentido de unidad que ayudaba a enfrentar lo desconocido. A lo largo del invierno, pequeños incidentes reforzaban la necesidad de estas prácticas. En una ocasión, un joven soldado llamado Arvik dejó un pequeño hueco en su capa, cerca del cuello. Era apenas un espacio del tamaño de una moneda. No lo consideró importante. A mitad de la guardia, el viento encontró ese hueco y atacó con precisión mortal. El frío se filtró directo a la piel y la humedad de la respiración congeló la tela. Cuando sus compañeros lo encontraron horas después, Arvik seguía de pie, apoyado contra el parapeto, con los ojos abiertos pero sin vida. Aquella noche, el hueco que había ignorado se convirtió en una lección repetida durante años. Un descuido pequeño es un enemigo grande. También ocurrían momentos de humanidad inesperada. En una de las noches más duras registradas en la región, un anciano soldado, casi en su último año de servicio, vio a un recluta temblar sin control. Sin pensarlo, abrió su propia capa y envolvió al muchacho con parte de ella, compartiendo su calor. Aquella acción salvó 2 vidas, la del joven, que habría muerto en menos de una hora, y la del veterano que encontró fuerza en el simple acto de proteger a otro. Esa historia se hizo legendaria entre los soldados porque demostraba que el calor humano no era una metáfora, era literalmente una herramienta de supervivencia. La necesidad obligó a desarrollar estrategias cada vez más sofisticadas para enfrentar las ráfagas de viento que podían derribar a un hombre. En algunas murallas se instalaron barreras de madera inclinadas, construidas con tablones gruesos para desviar las corrientes más fuertes. No siempre funcionaban, pero en las noches en que el viento golpeaba en ráfagas constantes, esas barreras evitaban que los soldados fueran empujados hacia el vacío. Los vigías también aprendieron a moverse en ángulos específicos para reducir el impacto del viento, como si fueran navegantes en un mar helado. En las zonas más extremas, donde el invierno duraba la mitad del año, se adoptaron prácticas más duras. Algunos soldados envolvían los pies en tiras de tela empapadas en grasa animal para mantenerlos aislados. Otros colocaban pequeñas piedras calientes junto al pecho, dentro de capas intermedias, para prolongar el calor corporal. Había quienes forraban el interior de sus cascos con musgo seco para evitar que el metal helado tocara directamente la cabeza. Ninguna de estas técnicas era perfecta, pero cada una sumaba posibilidades de sobrevivir algunas horas más. Sin embargo, la verdadera clave de la resistencia no estaba solo en la ropa o en los objetos, sino en la capacidad de soportar el dolor. El frío extremo hacía que cada respiración doliera. El aire se volvía tan intenso que parecía llenar los pulmones de cuchillas minúsculas. Los dedos ardían primero, luego dejaban de sentirse y después dolían con un dolor espeso, profundo que hacía que muchos soldados mordieran la tela de sus guantes para no gritar. En esas horas, el dolor era un maestro cruel que recordaba a cada hombre que estaba vivo y que debía luchar para seguir estándolo. Con el tiempo los soldados aprendían a distinguir los niveles del frío con una precisión que ningún instrumento moderno podría igualar. Sabían cuándo la noche sería mortal por la textura de la nieve bajo sus botas. Sabían a veces si habría ventisca por el tono del viento en la muralla. Algunos decían que podían sentir la temperatura simplemente por la forma en que se les congelaban los pelos de la nariz. Esa sensibilidad era fruto de una convivencia diaria con el invierno, una especie de intuición que solo desarrollaban quienes habían sobrevivido suficientes noches para conocer los matices del infierno blanco. En medio de ese ambiente hostil, también surgían gestos de humor inesperado. Los soldados contaban chistes para mantenerse despiertos o inventaban historias sobre criaturas fantásticas que vivían en la nieve. Reían con carcajadas roncas no porque el chiste fuera gracioso, sino porque reír movía el pecho y generaba calor. Cualquier excusa era válida para crear un pequeño respiro. En muchas guarniciones se decía que las risas eran mejores que las antorchas. No iluminaban la muralla, pero mantenían encendida la voluntad. Sin embargo, el invierno no era solo un enemigo exterior. También generaba tensiones entre los mismos hombres.
La convivencia forzada en barracones pequeños, el cansancio acumulado, las noches interminables y el miedo constante a congelarse generaban discusiones. Pequeñas fricciones podían escalar rápidamente. Por eso los líderes tenían que ser no solo comandantes, sino mediadores. Debían mantener la moral alta, evitar disputas graves y asegurarse de que ningún soldado se sintiera aislado. El aislamiento, lo sabían, era tan mortal como el frío. Todo esto formaba parte de un sistema ancestral de conocimiento práctico que permitía a los soldados sobrevivir estaciones enteras sin tecnología. No lo llamaban ciencia, aunque lo era. No lo llamaban estrategia, aunque también lo era. Era simplemente experiencia acumulada, una herencia silenciosa transmitida de generación en generación, como una antorcha que nunca debía apagarse. Mientras el invierno avanzaba, la muralla se convertía en un segundo hogar, un espacio donde el frío era el enemigo principal y al mismo tiempo un maestro implacable. Allí, bajo estrellas heladas que parecían más nítidas que en cualquier época del año, los soldados aprendían que resistir no era solo soportar el frío, sino dominarlo, comprenderlo y respetarlo, porque quien no respetaba el invierno moría por su causa. La noche avanzaba sobre las murallas como una bestia silenciosa. No rugía, no crujía, no daba señales de vida. Simplemente caía. Una capa más de oscuridad, una manta más de hielo. A esa hora, cuando la luna se escondía detrás de nubes espesas, tenía lugar la prueba más temida por cualquier soldado: el silencio absoluto. Un silencio tan profundo que uno podía escuchar su propio corazón latiendo dentro del pecho, lento, pesado, casi congelado. Y en ese silencio, la muerte se volvía más astuta que nunca. Los soldados sabían que el enemigo, fuera bárbaro, vikingo, nómada o incluso ladrón oportunista, prefería atacar en estas horas, no cuando la nevada era fuerte ni cuando el viento gritaba entre las almenas, sino cuando todo parecía inmóvil. Porque era entonces cuando los centinelas más jóvenes, más cansados o más hambrientos, empezaban a perder la batalla contra el sueño. Y el sueño, en un clima bajo cero, era un asesino tan peligroso como cualquier espada. El cuerpo, exhausto y mal alimentado, buscaba calor donde fuera. El cerebro trataba de apagarse para no sentir el frío. Bastaban unos minutos de descuido para que un soldado, apoyado en su lanza, cerrara los ojos creyendo que solo descansaría un instante que podía convertirse en su último suspiro. Por eso los más veteranos lo repetían a gritos antes de cada guardia nocturna. «Moverse o morir. Golpeen sus piernas, frótense los brazos, respiren fuerte, no se queden quietos nunca». Y no era un consejo exagerado, era supervivencia pura. Aunque la muralla fuera estrecha y no hubiera mucho espacio para caminar, el movimiento constante impedía que la sangre se estancara en las extremidades. Algunos marchaban en pequeños círculos, otros subían y bajaban escalones imaginarios, otros golpeaban sus manos entre sí rítmicamente, tanto para entrar en calor como para mantenerse despiertos. Las torres de vigilancia, donde el viento entraba por cada rendija, eran otro infierno. Ahí dentro el aire helado quedaba atrapado y se movía lentamente, como si se burlara de los hombres. En esas torres los veteranos obligaban a los jóvenes a contar historias, a recitar oraciones, a cantar susurros o incluso a discutir de cualquier tontería solo para mantener los ojos abiertos. El silencio absoluto era traicionero porque también traía consigo a un enemigo aún peor: la mente. En noches así, algunos soldados empezaban a escuchar ruidos que no existían, a imaginar pasos sobre la nieve, a creer que veían sombras moviéndose entre las montañas. La soledad de la guardia nocturna hacía que cualquier hombre, incluso el más fuerte, pudiera sentirse observado, y era en ese momento cuando la imaginación podía hacer flaquear a un centinela, distrayéndolo de lo único que importaba: resistir. El frío no solo mordía el cuerpo, roía también la claridad mental. A veces el temor llevaba a que un soldado golpeara la campana de alarma sin razón, despertando a toda la guarnición y causando broncas, castigos y tensiones. Pero incluso el comandante más estricto prefería una falsa alarma a un centinela dormido, porque un centinela dormido podía significar una puerta abierta, una escalera apoyada en la muralla,
o una sorpresa mortal antes del amanecer. Para mantener la cordura y la vigilancia, muchos fortines medievales implementaron una práctica sencilla pero eficaz: cambiar la guardia cada hora y media. Aunque la idea de turnos cortos parece obvia hoy, en aquella época era una medida realista para sobrevivir. El cuerpo humano podía resistir el frío extremo durante ese tiempo sin perder demasiada agilidad, y aunque el descanso entre turnos fuera poco y pobre, era mejor que nada. No faltaban, sin embargo, noches en las que la urgencia o la falta de personal obligaba a hombres exhaustos a permanecer en las murallas durante 3, 4 o incluso 6 horas seguidas. En esas circunstancias, la resistencia se convertía en un milagro. Los soldados recurrían a todo tipo de trucos: mascar raíces picantes para mantenerse despiertos, apretarse los brazos hasta dejar marcas, pisarse los dedos del pie dentro de las botas o morder cuero seco para evitar que la mandíbula se entumeciera. Y cuando la desesperación era grande, algunos incluso se hacían pequeñas heridas para mantenerse conscientes. No profundas, pero sí suficientes para que el ardor los salvara de caer dormidos. Porque en el frío extremo, el dolor se sentía menos, pero seguía siendo un recordatorio del mundo real, un ancla para la mente. El silencio absoluto también era peligroso porque el enemigo, sabiendo su efecto, lo utilizaba a su favor. Muchos invasores se acercaban sin hacer ruido, deslizándose como sombras entre la nieve. Algunos llevaban pieles blancas para confundirse con el entorno. Otros envolvían sus armas en telas para que no resonaran. Había relatos de asedios en los que pequeños grupos de enemigos escalaban la muralla en la noche más silenciosa y asesinaban a los centinelas antes de que pudieran reaccionar. Por eso, a pesar del frío, los oídos debían mantenerse atentos. Y no solo atento al enemigo, atento al compañero. Porque perder la guardia significaba perder la muralla significaba perder la ciudad, y perder la ciudad significaba perder a la familia, el honor, el hogar. El silencio asesino solo era derrotado por una sola cosa: la vigilancia compartida. Nunca un hombre solo, nunca una sombra aislada. Siempre 2 centinelas por tramo, siempre 2 pares de ojos, 2 pares de oídos, 2 voluntades luchando contra la noche. Si uno flaqueaba, el otro lo despertaba. Si uno caía, el otro tenía la oportunidad de sonar la alarma. Incluso cuando un soldado sentía que el frío le estaba ganando, que sus pensamientos se volvían lentos, que la oscuridad parecía llamarlo, sabía que no podía permitirse cerrar los ojos. Era prohibido, era traición, no al comandante, sino a todos los que dormían dentro de las murallas. Esa era la esencia de resistir bajo cero: no rendirse al silencio, no rendirse al cansancio, no rendirse a uno mismo.